Tal, amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar un pequeño resumen de lo que trató pues la sesión en la Cámara de Diputados en la votación para la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues vamos a iniciar con Dolores Padierna. Pueden dos jueces autorizar un amparo violando la ley de amparo, pasando por encima de la Constitución y hasta les aplauden. No hay ninguna rendición de cuentas de estos jueces. ¿Puede un ministro anular la ley de la industria eléctrica? ¿Puede un ministro suspender la distribución de los libros de texto gratuito sin estar facultados para ello? Porque eso es una facultad exclusiva del Ejecutivo y no hay rendición de cuentas ni quien los llame a cuentas. Por eso es sumamente importante ver, por ejemplo, que hoy la Suprema Corte haya votado con 8 votos que se suma la Corte al paro ilegal, abdicando de sus facultades constitucionales, pisoteando la Constitución a la que están obligados a defender, y no hay rendición de cuentas. Nuestra reforma al Poder Judicial crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que desaparece al Consejo de la Judicatura para crear estos dos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo. El órgano administrativo será el que lleve el presupuesto y tendrá que ajustarse al 127 de la Constitución para que ningún servidor público, entiéndase ministros, jueces o magistrados, ellos respeten la Constitución y nadie pueda ganar más que el presidente. El no haber disciplina ni rendición de cuentas ha traído tardanza en los juicios, corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, anulan leyes que aprueba el Congreso, pisotean la Constitución, no respetan la división de poderes y encubren delincuentes. Es necesaria esta reforma judicial hasta tener un poder judicial al servicio del interés general, al servicio del interés popular, al servicio de la justicia en México. No más actos contrarios a la ley, no más actos contrarios al interés público, no más ministros sometidos al poder oligárquico, no más jueces que no rindan cuentas. Ahora serán electos por el pueblo de México y le tendrán que rendir cuentas al pueblo de México. Esto es cierto porque aquí está un comunicado y se los voy a leer. Esto es de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice lo siguiente: Ciudad de México, a 3 de septiembre del año 2024, el comunicado es el número 297/2024. Determina la Corte suspender actividades. Se informa que en la sesión privada celebrada el día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte, tomó conocimiento de la suspensión de actividades por parte de trabajadores del Alto Tribunal. Por mayoría de 8 votos de las señoras ministras y de los señores ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potixec, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Ellos fueron los que votaron a favor. Ahora, con el voto en contra de las señoras ministras
Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama. Se determinó suspender actividades en esta institución. Las tres últimas votaron en contra. Se suspende en la sesión de las salas del miércoles 4 de septiembre y del pleno del jueves, del jueves 5, manteniendo las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el lunes 9 de septiembre del año en curso. Se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros a lo que les corresponda proveer en el ámbito de sus competencias. El próximo lunes 9 de septiembre, en la sesión privada, el pleno de este alto tribunal valorará la situación que prevalece para adoptar las medidas conducentes. Oigan, aquí dice que según lo decidan los ministros podrán atender. Si no lo deciden, pues no atenderán. Pues vamos a escuchar a Ricardo Berbeja de lo que dice. Vamos. El Poder Judicial actual no administra ni imparte justicia. Defiende intereses, sus privilegios, sus prebendas, sus canonjías. El reclamo social ahora es por una justicia pronta y expedita. La sociedad quiere respuestas. Estoy a favor de la reforma al Poder Judicial con mis compañeros del Partido del Trabajo, entre otras razones, por las resoluciones de jueces y magistrados locales y federales que dejan libres a delincuentes, a secuestradores, a feminicidas, a extorsionadores, a violadores, a narcotraficantes sanguinarios, o que impiden el traslado de reos de alta peligrosidad de penales locales a reclusorios federales. Pienso en casos como el de un secuestrador al que le apodan el fantasma de Zacatecas, que fue detenido en Chihuahua. ¿Y qué dijo el juez de control? Que no lo vinculaba a proceso porque no sabía si el celular, la factura estaba a su nombre y lo dejó libre. Así de ridículas las resoluciones. Pienso en delincuentes como Caro Quintero, como el Güero Palma, que han sido absueltos de juicio tras juicio por magistrados. Pienso en La Vaca. Permítame el orador. Nuevamente, compañeros, reiterarles que cuando han pasado los oradores de su grupo parlamentario han sido escuchados con respeto. Démosle oportunidad al orador para que continúe con su exposición. Por lo demás, Adelante. Ovidio ya está detenido, ya cámbienle de cassette, por favor. Ya está detenido y lo detuvo el gobierno de México. Pienso en el caso del feminicidio aquí en la Ciudad de México de Abril Pérez, que un juez, en lugar de dictar un proceso por homicidio, por tentativa de homicidio, en 2019 lo reclasificó como violencia familiar y Abril fue asesinada por su marido, que hoy sigue prófugo. Esa es la impartición de justicia que quiere el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. Me llamó mucho la atención que una mujer que es sobrina de Salinas de Gortari, que era muy priista en la administración pasada, en la legislación pasada, pues estaba muy metida con el PRI. ¿Y qué sucedió? Como el PRI ya comienza a extinguirse, están buscando nido donde irse a refugiar. Claudia Ruiz Massieu, ¿no? En Movimiento Ciudadano es Claudia Ruiz Massieu Salinas.
en Movimiento Ciudadano. El dictamen aprobado el día de hoy, o que se busca aprobar, es ilegítimo porque es resultado de la imposición reiterada de un oficialismo que ha cancelado las reglas fundamentales de la convivencia democrática y que ha renunciado a la política constructiva para reivindicar la obediencia servil. Miren ustedes dónde y cómo hemos tenido que acudir a sesionar. Encerrados en una sede improvisada, fuera del Palacio Legislativo, aislados de la ciudadanía inconforme que legítimamente se ha manifestado en contra de este atropello. Se presumen grandes demócratas, pero su verdadera convicción es la autocracia y su verdadera vocación es la obediencia. Se presumen cercanos a la gente, pero la única cercanía que verdaderamente anhelan es la cercanía del poder presidencial. Esta no es ninguna reforma judicial. Este proyecto nada tiene que ver con la justicia. Esta es una revancha antidemocrática de un gobierno autoritario sobre el Poder Judicial que defendió los derechos y libertades de las personas frente a los caprichos del poder. No quieren revisar la integración del Poder Judicial para hacerlo más fuerte, para replantear su estructura, para atender sus insuficiencias. No quieren evaluar su desempeño para hacerlo más eficaz o innovar en su funcionamiento para hacerlo más eficiente. Y no es una reforma de justicia porque si lo fuera, les preocuparía la vulnerabilidad en la que van a dejar a millones de ciudadanos que hoy tienen procesos en los tribunales del país y que con esta ocurrencia van a quedar a merced de juzgadores que le van a deber el cargo al poder político, al poder económico o al poder criminal. Si fuera una reforma de justicia y contra la impunidad, habrían convocado un verdadero diálogo plural y abierto sobre el sistema de justicia en su conjunto. Estaríamos hablando de cómo prevenir la delincuencia y construir la paz, de cómo fortalecer las policías, tener mejores investigadores y fiscales, juzgadores más preparados y sensibles y mecanismos de acceso a la justicia más eficaces. Entonces, no es ni una reforma legítima, ni judicial, ni de justicia. Y francamente, tampoco es una reforma popular, ni con voluntad democrática. Porque si esa fuera su convicción, sabrían que el pueblo lo integramos todos, incluidos los 4 de cada 10 mexicanos que no votaron por ustedes. Ellos están a las arcas del poder económico. Lo que se busca es evitar y separar el poder económico del poder judicial. Ellos provocaron, dice que hablan del paro que hubo, pero si ellos lo provocaron, incitando y mintiéndole a los trabajadores del poder judicial. Hoy en día los trabajadores del Poder Judicial solo están defendiendo los intereses de los ministros y magistrados que cobran arriba de 300,000 pesos con lujos. Dice que no se les escucha porque también son pueblo, pero se les escuchó en tiempo y forma en los foros que hubo en todo el país. Incluso se les recibió a los ministros, a los jueces, a todos. ¿Cómo no? Si ahí están grabadas. Pero bueno, y vamos a escuchar a Abigail Arredondo del PRI, esta mujer que llega por la vía plurinominal como diputada federal, es del estado de Querétaro. Pero aquí ella percibe doble salario, señores. Abigail Arredondo, como presidenta del PRI en Querétaro, cobra sus recursos laborales a costilla del pueblo, porque todo partido político que recibe recurso público es dinero del pueblo. Ser clara y quiero ser contundente. No vamos a permitir que se destruyan nuestras instituciones democráticas. No vamos a permitir que se apoderen de las instituciones para usarlas solo en su conveniencia. El Poder Judicial es quien guarda y protege la integridad de nuestra Constitución. Es el contrapeso ante las ocurrencias y la última línea de defensa de las ciudadanas ante el poder público. Por ello,
no podemos avalar esta reforma en estos términos planteados. Las razones sobran y han sido ampliamente discutidas en redes sociales, medios de comunicación, mesas de debates y muchos otros foros. La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, así como de las salas regionales superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus homólogos a nivel local, son una estrategia para cooptar el último reducto de control constitucional. Más allá de la inoperancia del proceso de la elección, el cual hasta el momento no ha quedado claro, está el hecho de cómo se manipularán los filtros para definir quiénes conformarán las listas de candidatos. Es cierto, el Poder Judicial, como cualquier institución del Estado mexicano, requiere legitimidad democrática, pero hacerlo de esta manera, a voto popular, afectará gravemente la imparcialidad, la independencia, el profesionalismo de las y los juzgadores. ¿Cómo se garantizará que los candidatos no sean cooptados por el crimen organizado o grupos de poder? Esa y muchas otras preguntas no han sido resueltas porque la prisa de sacar esta reforma responde a una premura inexplicable. Pareciera una vil ofrenda. Asimismo, la disminución en requisitos para ser juzgador no garantiza el profesionalismo ni la capacidad de quienes lleguen a impartir justicia. Con esta reforma se están echando por la borda 30 años de carrera judicial que fue creada como una garantía para las y los justiciables, una garantía de que sus problemas serán resueltos por tribunales profesionales e imparciales y por personas preparadas y capacitadas apegadas a la ley. Otro punto importante por el que no podemos avalar este dictamen es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos alcances pueden ser devastadores para la función judicial. Ya lo han dicho expertos en el tema, será un órgano con facultades inquisitorias que afectará la libertad de las y los jueces. Nunca han defendido al pueblo. Al contrario, les fabrican delitos para que el culpable sea absuelto y el inocente sea culpado, y hay muchos en la cárcel, principalmente de la comunidad indígena. Vamos a escuchar a Luis Humberto Fernández de Morena, donde dice que los derechos laborales de las entidades federativas y de los estados serán respetados en su totalidad. La iniciativa dice: los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicable. No se dejen engañar, no hay daño, está clara la iniciativa y el dictamen. Los derechos de las y los trabajadores están salvaguardados. De verdad que nada más están peleando por sus privilegios y no se están dando cuenta que realmente le quieren hacer daño todavía más al pueblo de México. Pero el 2 de junio el pueblo votó para que las y los diputados ejercieran ese plan C en todas las campañas, en todo el país. Se les dijo que si estaban de acuerdo que se reformara el Poder Judicial, y en megas asambleas que hubo durante la campaña, el pueblo votaba y decía que sí querían que se reformara el Poder Judicial, y por eso le dieron la mayoría calificada al grupo parlamentario de Morena, PT y el Verde Ecologista de México. Mientras estos allá afuera se desgastan gritando, pasando lluvia, sol, vergüenza y mentadas de madre, aquellos disfrutando y riéndose en sus casas. Dice: mira cómo los tenemos protestando por nosotros. Eso hacen los ministros y los jueces. ¿No se han dado cuenta ustedes como empleados
del Poder Judicial de la Federación, que los están utilizando para defenderlos. Pero se les entiende. Su desesperación es grande. Ojalá que les cumplan el hueso que ellos les están prometiendo, porque lo dudo mucho. Jesús Martín Cuanalo Araujo del Partido Verde Ecologista de México, del Estado de México, presentó una reserva. A presentar de manera respetuosa una reserva para modificar el segundo párrafo del artículo 101 constitucional, con la intención de establecer que para el caso de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, no se limite su derecho a ejercer la profesión su profesión en derecho fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo. Si bien el texto constitucional señala que aquellas personas que hayan ocupado el cargo de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrados o magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral, no podrían dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Esta limitación tiene el objeto de preservar la imparcialidad de los jueces y de los juzgadores, evitando el tráfico de influencias, es decir, evitar un conflicto de intereses. Entonces, compañeras y compañeros, como hemos señalado en más de una ocasión, no tenemos la intención de afectar los derechos de las juzgadoras y los juzgadores, porque sabemos que en el Poder Judicial existen excelentes juezas, jueces, magistradas y magistrados que aún después de dejar el cargo pueden enriquecer con su conocimiento, profesionalismo y con su experiencia el ejercicio del derecho y seguir trabajando en beneficio de nuestra hermosa nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que al terminar su cargo las magistradas, magistrados, jueces y juezas no pierdan el derecho, como lo dicta el artículo 101, de trabajar en los 2 años siguientes y que fuera de su circunscripción puedan trabajar en donde sea del territorio nacional para que no pierdan el derecho de ejercer su profesión y con su experiencia sigan enriqueciendo el área del derecho de nuestro país. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon ya la reserva, fue aceptada, fue aprobada. Y vamos con Roberto Sosa Pichardo del PAN, ¿no? Esta reforma que ustedes están planteando es una trampa y es un engaño. Y les voy a decir por qué. Por 3 razones. La primera, porque el pueblo, como ustedes dicen, no va a elegir las listas de quienes van a participar en los cargos del Poder Judicial. ¿Saben quién los va a elegir? Ustedes. Ustedes, el partido de Morena, va a elegir quienes vayan en esas listas, de una o de otra manera, propuestas por la presidenta o propuestas por ustedes en el Poder Legislativo. Segundo engaño, ya que vayan en las listas las personas que ustedes van a determinar, se van a elegir por una famosa tómbola. Una persona que viva en la Ciudad de México va a recibir 25 boletas con 4,000 nombres para elegir a 600 cargos federales y locales. Eso es una locura. Por eso van a terminar siendo elegidos los que ustedes y los que la presidenta determine. Y tercer engaño, y esto es lo más grave, el órgano que ustedes están planteando para evaluar es gravísimo, porque ellos van a poder sancionar a un juez que esté en contra del poder, lo van a poder enjuiciar y lo van a poder inhabilitar por 20 años. De ese tamaño es el engaño y la mentira. Viene de ser presidente municipal. Los policías municipales no cuentan en corregidora con prestaciones, ¿no? Salarios muy reprobables y sin prestaciones y sobre todo sin seguro social.
ni ISSSTE, ni nada. Este que habló en pantalla es un gran corrupto porque compró zapatos para dárselos a los niños de primaria, preescolar, donde los zapatos se rompían. Y lo declararon millonariamente cuando son zapatos que comúnmente tú los compras en 100 pesos, 120, 180. Tenis de ese tipo de calidad que él les regaló a los niños burlándose, ¿no? Y si hablamos de obras públicas, los drenajes están para la basura. Cuando llueve, se desbordan. En el pueblito hay colonias completas con esta situación. Y ya no digamos del agua, ya no digamos de los macromedidores, ¿no? Todo eso, él no lo supo resolver en 6 años. Y ahorita viene a decir que la reforma no es la correcta, como él la pinta. Y bueno, y por último vamos a poner tus diputados que te van a representar en el estado de Querétaro. Tania Palacios Curi, bajo protesta, Partido Acción Nacional, en contra. Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Mario Calzada Mercado, Partido Revolucionario Institucional, en contra. Bajo protesta, María Lorena García Jimeno Alcocer, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Roberto Sosa Pichardo, Grupo Parlamentario del PAN del Estado de Querétaro, en contra. Laura Ballesteros, Movimiento Ciudadano, en contra. Luis Humberto Fernández, Morena, a favor. Rufina Benítez Estrada, Morena Querétaro, a favor. Gilberto Herrera Ruiz, de Morena, a favor. Ricardo Astudillo Suárez, Partido Verde, a favor. Se emitieron 357 votos a favor, 0 abstenciones y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 357 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Amigos, amigas, no se dejen engañar por este tipo de personas que el Poder Judicial es algo que se tiene que reformar para beneficio del pueblo. Ya se lo aclaramos, ya hicimos este resumen, pues ahora queda de ti. Votaste el 2 de junio por el Plan C y el Plan C está a un voto en el Senado de la República para que se pueda aprobar. Ojalá que se encuentre el perfil de ese senador que otorgue ese voto, que haga la diferencia para que el Plan C pase y posteriormente, después del Senado, pasaría a los congresos locales de cada estado de la República. Por lo menos 17 tendrían que aprobarlo para que se haga efectivo lo que sería la reforma al Poder Judicial. Pasando en el Senado, se va a los estados para que sea votado, y una vez votado en los congresos, por lo menos 17 congresos locales que lo voten a favor, ya con eso queda en su totalidad aprobada lo que sería la reforma al Poder Judicial de la Federación y para beneficio del pueblo de México. Nos vemos en la próxima edición de Tómala a través del canal MX, el canal de México. ¡Tómala!